Buenos días, continuamos con JavaScript y hoy vamos a ver los booleanos y sus operadores. El tipo booleano sirve para representar los valores verdadero y falso, que en inglés se denominan true y false, por eso es un tipo que solo tiene dos valores, que son las palabras true y false, que son dos palabras reservadas del lenguaje. Además tiene el operador negación, que es esta exclamación, que lo que transforman es true en false, como hacemos aquí, la negación de true se evalúa en false y la negación de false se evalúa en true. La conversión a booleanos se realiza tal y como se representa aquí. 0 menos 0, NaN, que significa not a number, null, undefined, y los dos string vacíos se transforman o se convierten a false. Y el resto de los valores se convierte a true. Por eso, si nosotros hacemos la negación de 4, lo que estamos generando es el false, porque la negación es un operador booleano, que por lo tanto transforma primero el operador 4 en su equivalente, que sería true, y lo niega, es decir, lo pasa a false. La negación del string 4 puede ser lo mismo, el string 4 es equivalente a true porque no es un string vacío, por lo tanto se convierte después de pasar a true a false, porque está negado. La negación de null y de 0, en cambio, pues se transformaría en true porque ambos son equivalentes a false. La doble negación, que son dos exclamaciones, se utiliza mucho para convertir al tipo equivalente, al tipo al que se convierte. Por ejemplo, la doble negación del string vacío es false y la doble negación del 4 es true, tal y como hemos visto aquí. Un tema que existe en todos los lenguajes son los operadores de igualdad y de identidad. El de igualdad está mal definido en JavaScript. Es el operador que se representa, digamos, con estos dos símbolos, igual o la exclamación igual, que es negación de la igualdad. Y como está mal definido, se recomienda no utilizarlo, porque tiene unos resultados muy impredecibles. Y solo con la igualdad estricta o la identidad, que es la que se comprueba con este símbolo de aquí, podemos manejarnos perfectamente. La igualdad estricta o identidad lo que comprueba es la igualdad de tipo o valor. Y funciona bien solo con tipos básicos, porque con los objetos maneja la igualdad por referencias, que hay que conocerla y la vamos a explicar ahora en breve. La desigualdad estricta es esta de aquí, que es exclamación igual igual, y lo que mide si dos tipos son desiguales, es decir, si no tienen el mismo tipo y no son el mismo valor. Bueno, la desigualdad estricta funciona tal y como se ve intuitivamente en esta tabla, pues 0 es idéntico a 0, 0 también es idéntico a 0.0 porque es el mismo número, aunque el literal que estamos utilizando es un literal que lleva la coma en medio, la coma inglesa, que es el punto. En cambio, 0 es diferente de 1, por eso aquí nos devuelve false. Y 0 también es diferente de false, porque false, al convertirse a número, se convierte a 0, pero los tipos son diferentes, porque uno es un número y otro es un booleano. Por eso, esta expresión se evalúa a false. Los dos strings vacíos, el delimitado por comillas dobles y el delimitado por apóstrofe, son iguales, porque representan lo mismo, representan el string vacío. Y por eso esta expresión se evalúa a true. Cuando manejamos objetos, como en esta parte de abajo de aquí, ya la cosa funciona peor. Y por eso la igualdad entre objetos, si alguien quiere manejarla, conviene que se redefina. Porque si no, lo que manejamos es la igualdad de referencias o la igualdad de punteros que apuntan a las implementaciones o las representaciones que tienen esos objetos en memoria. Cuando nosotros definimos la variable x y le creamos y le asignamos un objeto vacío, en memoria se crea un objeto y en la variable x solo se pone un puntero a ese objeto. Si nosotros a la variable x le asignamos el mismo valor, perdón, a la variable y le asignamos el mismo valor que x, lo que se hace es copiar ese puntero que se lleva de la variable x a la variable y. Y por eso la variable x y la variable y van a contener el mismo puntero. Y por eso cuando las comparemos con la identidad darán igual, pero en cambio no dará igual una variable nueva que creemos como la variable z, a la que le asignemos un objeto vacío, que es igual que este de aquí, pero que creamos de nuevo. Digamos, al poner este operador aquí, lo que se crea es un nuevo objeto en memoria, digamos, y en la variable z se introducirá
el puntero que apunta a ese objeto, a ese nuevo objeto vacío, que está vacío como el objeto que hemos asignado a la variable x y a la variable y, pero que tendrá un puntero diferente. Por eso, si nosotros hacemos x es idéntico a y, nos da true, pero en cambio x no es idéntico al literal objeto vacío, porque eso creará un objeto vacío en memoria que tendrá otro puntero. Y tampoco es igual a la variable z, porque es un objeto vacío, pero que está en otra zona de memoria y por tanto está siendo apuntado por otro puntero, porque lo que se comparan son los punteros o las referencias. Los booleanos tienen además los operadores lógicos tradicionales, pero que aquí no son operadores puramente booleanos. Son el operador y, que es el operador que se representa con dos ampersands, y el operador o, que es el operador que se representa con dos barras verticales. El operador y, también conocido en inglés como AND, pues se utiliza tal y como vemos aquí. Metemos un operador, el operador y el otro operador. Un operador a su derecha y otro a su izquierda. Este operador es un operador que funciona mirando primero a qué es equivalente como booleano el primer elemento de la expresión, digamos la parte que hemos representado aquí con el A. Si esta parte se evalúa a false, entonces la devuelve directamente, pero la devuelve tal y como la hemos puesto en la expresión. Y si no, es decir, si se evalúa a true, entonces devuelve B, pero no devuelve transformándolo en un booleano, sino tal y como lo hemos puesto en la expresión. Por eso, digamos, false o true se evalúa a false, porque nos devuelve este false de aquí. Pero en cambio, 0 y true, como 0 se evalúa a false, pues nos devuelve directamente el primer elemento de la expresión, que es el 0. No nos devuelve un false, sino que nos devuelve este 0. Mientras que 1 and 5 nos devuelve 5, porque esto se evalúa a true y nos devuelve el elemento de la parte derecha, o izquierda, según lo mire. El operador lógico o el operador OR, pues funciona de la misma forma, pero simplemente comprobando si el primer elemento se evalúa a true. Si se evalúa a true, devuelve este primer elemento, y si se evalúa a false, devuelve el segundo elemento, la B. Por eso, 13 o 0 se evalúa a 13, porque 13, digamos, es true. Undefined o 0 se evalúa a 0, porque undefined se convierte a false. Lo mismo que null o 0, que también se evalúa a 0. Además de estos dos operadores, JavaScript tiene un operador condicional, que es el operador de asignación funcional, que tiene primero una condición lógica entre paréntesis, que se evalúa, y si esta condición lógica es true, nos devuelve el primer elemento, el que está entre la interrogación y los dos puntos, y si se evalúa false, nos devuelve el segundo elemento, el que está después de los dos puntos, y antes de que termine la sentencia, que se delimita normalmente por un punto y coma o un new line. Por eso, si nosotros tenemos aquí 7 entre paréntesis, este 7 se transformará en la expresión booleana equivalente, y como se evalúa a true, nos devolverá el 0, el primer elemento, la A. Si tenemos el string vacío, por ejemplo, pues este se evaluará a false y nos devolverá el segundo elemento, que es este de aquí, que es 1, se evaluará a 1. Y bueno, así con cualquier valor o expresión que le introduzcamos. Los booleanos, además, tienen asociados normalmente los operadores de comparación, que en JavaScript son 4. Son el menor o igual, mayor o mayor o igual, que se manejan pues tal como los manejamos en matemáticas. 1.2 es menor que 1.3, por eso esto se evalúa a true. 1 no es menor que 1, porque es igual. Por eso aquí, digamos, esto se evalúa a false. En cambio, 1 sí que es menor o igual que 1, y por eso esto se evalúa a true. 1 no es mayor que 1, por eso esto se evalúa a false, pero sí que es menor o igual que 1. En cambio, digamos, si esto lo aplicamos a valores lógicos, false y true también tienen una relación de orden establecida, donde false es menor que true, por eso esto se evalúa a true, si lo pusimos al revés, se evaluaría a false. Los strings y los objetos incluso también tienen relaciones de órdenes definidas, pero que hay que redefinirlas si uno quiere pues, utilizarlas, porque a veces son muy poco intuitivas.
En los strings es bastante intuitiva porque lo que compara son los dos strings. Si uno es substring de otro, entonces hay relación de orden y por eso A no es menor que A, porque A no es, la relación A, en cambio, si es menor o igual, menor que A.A porque es un substring de A. Bueno, esto tienen que mirarlo con más si lo quieren entender, aquí en el curso no lo vamos a manejar. Pero esa relación de orden está definida para casi cualquier elemento de los que hay en el lenguaje. Y con esto acabamos los booleanos. Muchas gracias.